Hay un bistec, no sé si sabe, de repente el argentino sabe. Hay un argentino que se conoce como el hacha de guerra. El hacha de guerra, ¿han visto? Este es un bistec hacha de guerra. Pesa alrededor generalmente de 2,5 libras. O sea, más de 1 kilo, como 1,100 gramos, más, un poquito más que eso. Generalmente es más carne que una persona puede comer. Pero hace unos años me llevaron a un restaurante fino de carnes, muy elegante, y unos amigos pidieron un bistec hacha de guerra para compartir entre los dos. Lo pidieron poco cocido, bien jugoso, como lo recomendaban los chefs y también los conocedores de carnes. Estaban fascinados. Saborearon cada bocado de esa delicia, dando gracias a Dios por su bondad para con los seres humanos. Yo miraba cómo disfrutaban ese bistec. Se veía tan delicioso. Yo no me atreví a pedir uno, pues yo no era el que invitaba, pero yo me gozaba con ellos. Y todos nos gozamos con ellos. Todos éramos un grupo grande en la mesa. Pero ¿saben qué? Cuando les trajeron la carne, ellos compartieron con los demás que estaban en la mesa. Ellos quisieron que todos pudieran saborear esa delicia de res preparada a la perfección. Me hicieron probarlo y mis ojos no me habían decepcionado. Estaba riquísimo. Algo que nunca me voy a olvidar. Hasta ahora no pido mis carnes tan poco cocidas, un poco, pero no tanto, pero por lo menos pude probar al punto exacto esa vez y fue toda una experiencia. Ahora, yo creo que esta experiencia representa lo que nos pasa muchas veces con la celebración de la Navidad y del Rey nacido en Belén. Y a lo largo de nuestro tiempo esta tarde quiero ir mostrándoles por qué es así. El rey nació, ¿verdad? ¿Y qué hace un rey? Pues reina, ¿no es cierto? Y este rey también. El rey trajo con él su reino. Y no puede ser de otra. O sea, él es el rey eterno que nació y él reina desde la eternidad. Y al llegar a este mundo, llegó su reino con él a este mundo. Como observamos la primera semana de esta serie, cuando celebramos la Navidad, celebrando la llegada del rey, pero no celebrando la llegada de su reino, truncamos el significado de la Navidad. O sea, quedamos cortos en lo que deberíamos de estar celebrando. Cantamos en la Navidad que nació el rey y leemos de las Escrituras sobre su reino eterno de justicia y de paz. Pero en nuestro corazón, aunque celebramos al rey, a veces nos cuesta celebrar verdaderamente el reino que trajo, ya sea porque no lo entendemos o porque estamos confundidos en cuanto a él. Pero vamos a ver hoy por qué es así. Pero les digo, cuando los pastores fueron a adorar al rey, le adoraron porque él traía su reino. ¿Sí? Cuando los magos llegaron para adorar al rey, le adoraron porque es un rey que traía un reino a este mundo. Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento, antes y en el momento de su nacimiento, ellos anunciaban que éste traía un reino, que se iba a sentar sobre el trono de su padre David, que su reino no tendría fin. Pero cuando nosotros adoramos al rey, su reino como que queda en el aire un poco. Pero en esta Navidad, al celebrar la llegada del rey, celebremos también la llegada de su reino, porque el rey nacido en Belén trajo con él un reino.
Ahora, a veces, como hemos dicho, la llegada del reino pasa desapercibida para nosotros. Y es como si me ofrecieran una probadita de ese bistec hacha de guerra, pero yo estoy conversando y distraído y entonces ya no me interrumpen y ¿qué es lo que me perdí? ¿Verdad? A veces eso nos pasa. Vamos a mirar brevemente hoy por qué pasa desapercibido para nosotros el reino del rey. Vamos a ver que esto ocurre primero porque malinterpretamos o entendemos mal lo que significa reino en las Escrituras. También esto ocurre porque como los discípulos y como los judíos de ese tiempo, nosotros solo podemos visualizar el reino de cierta forma. Estamos como encajados y nada nos saca de ahí, ni Jesús mismo. Tercero, muchas veces escuchamos más a otros que a la Biblia misma. Porque según Jesús mismo y sus apóstoles, y aún en el Antiguo Testamento, el reino ha llegado. El rey trajo su reino. Y al final vamos a hablar brevemente lo que esto significa para nosotros. Ahora, si tuviéramos que resumir el mensaje de Jesús, las personas tienen muchas maneras de hacerlo. Generalmente, encabezando la lista es amar al prójimo, la regla de oro, ¿verdad? A veces hasta amar a los enemigos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos las enseñanzas de Jesús, realmente lo que se destaca principalmente es el que fue el primer mensaje, las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús y que llenaron su boca hasta, iba a decir hasta su muerte, pero después de su muerte y resurrección, también seguía hablando de esto con sus apóstoles. En Mateo 4:17, principio del ministerio público de Jesús, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que los judíos habían estado esperando durante siglos y siglos y siglos y siglos, el tiempo había llegado. El reino de los cielos estaba a la puerta. Ahora, más de 100 veces ocurre la palabra, pero sabemos que Mateo, Marcos y Juan se llaman los evangélicos sinópticos, óptico como ojo, sin como junto. Ellos ven de la misma manera la historia de Jesús. Vemos las mismas historias con variaciones, diferentes detalles en Mateo, Marcos y Lucas. Juan es como un poco distinto en cómo él presenta. Pero en los evangelios sinópticos, que están compartiendo más o menos la misma historia de manera semejante, hay 61 veces que se menciona el reino de los cielos. O sea, más o menos 2 veces por página, cuando estamos leyendo los evangelios, se está hablando del reino de los cielos o el reino de Dios. Podemos mirar 2 textos. Y tenemos que decir, en todo lo que estamos mirando este mes, lo que predomina en la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios es algo futuro. Porque él habla de entrar en el reino de Dios o cuando el reino de Dios venga, etc. Predomina un aspecto futuro, pero eso a veces nos hace ignorar un aspecto muy presente y actual. Y eso es lo que estamos queriendo ver en este mes, es el aspecto presente, real, palpable del reino de Dios, así como ese bocado de hacha de guerra en mi boca. Real, sabroso, rico, valioso, precioso, un tesoro. El reino de Dios está aquí.
En Lucas 17, del versículo 20 a 21, dice, habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió, escuchemos, el reino de Dios no viene con señales visibles. ¿Qué? Yo pensaba que venía con señales en los cielos y grandes estruendos y todo lo demás. Claro, el aspecto futuro viene así. Pero en su aspecto presente, no. Dice, él le respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿En quién? En el rey que está entre ellos. Si el rey está aquí, el reino está presente. Mateo 12, 28. Le estaban acusando a Jesús, tú echas fuera los demonios por el poder del enemigo, por el poder de Satanás. Jesús dice, eso sería como un reino dividido. No tiene sentido. ¿Por qué Satanás va a echar fuera a Satanás? Les dice Mateo 12, 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, que era el caso. Si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, según Jesús, el reino ha llegado. Pero a veces nos cuesta creerlo porque entendemos mal la palabra reino en las Escrituras. Generalmente cuando nosotros pensamos en un reino, pensamos en un territorio, ¿verdad? Pensamos en algo político, en algo muy visible. Jesús dice, el reino no viene con señales visibles, no van a decir, miren, aquí está o allí está. No es así. Bueno, los reinos según nosotros los entendemos así son. Si uno quiere ir al Reino Unido, sabe más o menos hacia dónde tiene que volar o navegar. Caminar no, ¿verdad? El Reino de España, sabemos dónde queda. Si vamos a la Real Academia Española, según la Real Academia Española, la palabra reino significa, hoy en día, en el uso del castellano, un estado cuya organización política es una monarquía. Monarquía, bien. Estado cuya organización política. Ahí ya estamos como cruzando con lo que Jesús está enseñando acerca del reino. En la segunda definición, cada uno de los territorios de un estado que antiguamente constituyeron un reino. A veces antes había imperios. Podríamos hablar del reino español. En ese tiempo incluía muchos territorios. Entonces, si vamos a hablar del reino de Jesús de esa manera, vamos a decir, pues, ¿dónde está? Yo miro el mapa y no veo ningún territorio, ni Israel, realmente, que le pertenezca. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, fueron escritas en hebreo, un poco de arameo y griego. Cuando miramos las palabras principales para reino, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo, Basileia en el Nuevo Testamento en el griego, Malkut en el Antiguo Testamento hebreo, tienen que ver ambos términos, primera y fundamentalmente, con lo que hace un rey, no un territorio. Lo que hace un rey, reina. Un rey reina. Eso es lo que es un reino según las Escrituras. O sea, serían más cercanas las palabras en español, reinado, ¿sí? Un reinado. Eso se define como el ejercicio del poder regio. El ejercicio del poder real. Eso es lo que es un reinado.
es reinar. Eso es lo que significa reino en las Escrituras. No habla de territorio, no habla de la política, no habla de una nación. Puede expresarse dentro de eso, pero el sentido principal es reinado, el dominio. La otra palabra en español podría ser regencia. No usamos esa palabra de repente, pero ahí está, la Real Academia Española. Regencia, acción de regir. ¿Sí? En Salmos 145:13 dice, tu reino, hablando de Dios, tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. En el Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Si Dios es rey, Dios tiene un reino, porque Dios ejerce poder como rey, y eso es lo que es un reino en las Escrituras. ¿Sobre qué reina Dios? Según esto, sobre todo. Dios ejerce poder soberano. Él hace todo lo que le place, en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Dios es rey y Dios reina. Y su reino es eterno. Pero yo pensaba que estábamos esperando el reino de Dios. Bueno, estamos esperando cierto aspecto, cierta manifestación del reino de Dios. Pero Dios ya reina, siempre ha reinado, sobre todo. ¿Y saben qué? El niño que nació en Belén, también. Él es el creador, Él es el rey, Él es Dios y Él reina. Él tiene un reino y es eterno. Y cuando el rey nace, ese reino que es eterno y universal, se manifiesta entre los seres humanos y empieza a traer una manifestación del reinado de Dios entre los seres humanos aquí sobre la tierra. Entonces, cuando decimos que el reino ha llegado, no estamos hablando de un territorio, de un estado o de algo político. Esos son aspectos secundarios. Estamos hablando de que el reinado de Dios mediante su rey ha llegado. Antiguamente Dios reinaba a través de los reyes de Israel. David, Salomón, ellos tenían un reino que Dios les daba un derecho, una soberanía sobre el pueblo que venía de Dios. Y nuevamente cuando el Rey Jesús viene, estamos viendo el cumplimiento de lo mismo. Bien, entonces la primera razón por la que tal vez no apreciamos el reino que ha llegado es porque entendemos mal la palabra reino. Pero ya entendemos, en las Escrituras la palabra reino habla del reinado del rey, de ejercer su poder. Pero también, como los discípulos y los judíos de su día, muchas veces estamos encajados en ese otro concepto del reino. Como Josué nos compartió la semana pasada, para los judíos en el día de Jesús, si los romanos seguían en poder, o sea, si Pilato todavía estaba gobernando, el reino de Dios no había venido. Porque el reino de Dios, para ellos, según ellos leían el Antiguo Testamento, significaba que el rey iba a venir y vencer los enemigos políticos y militares de Israel. Y por estar tan encajados en eso, Jesús mismo está entre ellos, ofreciendo y trayendo el reino, y no lo reconocen ni lo aceptan, porque Él no trae el reino como ellos piensan que debe venir el reino de Dios. ¿Sí me explico? Muchos de los judíos no le aceptaron a Jesús por eso mismo, como su rey está colgado sobre una cruz.
Su rey viene para conquistar. Jesús sí vino para conquistar, pero de otra manera. Los enemigos principales primero: la muerte, el pecado, el infierno, Satanás, sobre una cruz. Por eso los discípulos no pudieron captar mucho de lo que el Señor les decía, porque ellos solo podían visualizar el reino de cierta forma. ¿Sí? En Hechos 1:6 dice, este es después de la resurrección de Jesús, ha muerto, 3 días sepultado, resucita y se presenta vivo a sus discípulos y les habla acerca del reino de Dios. Que no es sorpresa, porque de eso hablaba Jesús todo el tiempo. Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos siguen esperando el territorio, el gobierno político, etc. Y no estamos diciendo que no viene un día cuando Jesús va a tener posesión de todo el territorio. Pero eso no es el elemento fundamental del reino de Jesús. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si no, mis siervos estarían peleando. Pero mi reino no es de aquí. Estamos captando, el reino de Dios es diferente que el Reino Unido, que el Reino de España, etc. Podemos recordar la ilustración, ¿verdad?, que nos puso Josué de los trailers, los avances de las películas, ¿no? Solamente que en el caso de la Biblia, los avances salen 700 años antes de la película, ¿sí? Entonces, los trailers no comparten todos los detalles, ni en el orden, ni así. O sea, si tú vas al cine y ves la película y las cosas vienen en un orden diferente, o en los primeros 3 minutos no pasaron todas las escenas que estaban en el trailer, o sea, no tiras tu palomita y te vas marchando del cine, ¿no? O sea, entiendes que los avances son pedacitos mezclados para motivar, para dar una idea de qué se trata la película. Entonces los judíos, los discípulos, tenían los avances, los trailers. Llega Jesús y se ve un poco diferente de lo que ellos esperaban. Ahí era como la serie con muchos episodios, ¿no? No todo ocurre en el primer episodio, ¿verdad? Hay varias temporadas, varios episodios. Los primeros episodios del reino de Dios se ven un poco diferente de lo que ellos esperaban. Porque parte de los trailers tenían que ver con la última temporada. La última temporada no ha llegado todavía. Pero el reino de Dios sí. Cuando llega Jesús y él habla del reino de Dios, todo lo que le escuchan dicen, no, pero esto no es aquello. Esto no es lo que predecían. Esto no es aquello. Pero Pedro, cuando se puso de pie el día de Pentecostés, él dijo, esto es aquello. Esto es aquello. Esto es lo que fue profetizado. Hechos 2:16. Sabemos lo que pasó el día de Pentecostés, ¿verdad? Jesús derrama el Espíritu Santo. Los discípulos, alrededor de 120 de ellos, empiezan a hablar en otros idiomas de las personas esparcidas en otras naciones que se habían reunido para la fiesta de los judíos. Los de otras naciones les escuchan hablando coherentemente en sus idiomas y dicen, ¿qué está pasando? Estos no deben estar hablando. Dicen, estos están ebrios. Pero Pedro se pone de pie y dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. O sea, Joel profetizó en su tráiler, en su avance, que iba a pasar esto, que Dios iba a derramar de su espíritu sobre viejos y jóvenes y hombres y mujeres y amos y siervos.
y que Dios iba a hacer grandes prodigios, etc. Hasta en ese pasaje de Joel hay algunas cosas que todavía no se estaban cumpliendo. Vienen para episodios más tardes. Pero Pedro tuvo la perspicacia espiritual de saber, también lleno del Espíritu, dijo, esto es aquello, esto es aquello, esto es lo que fue profetizado. Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, tenemos que decir, esto es aquello, esto es aquello. Se ve diferente, pero esto es aquello. ¿Sí? Cuando Jesús llega, Él dice que el reino ha llegado, pero no como ellos esperaban. El mismo reino que ellos esperaban, pero no como ellos lo esperaban. Por lo menos no por el momento. Viene de manera diferente. Viene como levadura, un poco de levadura en una masa. ¿Verdad? Viene como una semilla de mostaza. Viene como semilla sembrada en un campo. No viene, dijo, con señales visibles. Está entre ustedes. ¿Será que nosotros, al igual que los discípulos y los judíos de ese día, nos negamos a aceptar el reino que Jesús trajo? De la forma en que Él lo trajo. O sea, insistimos en que si no está en su forma final, entonces no ha llegado. Pero Jesús dice que ha llegado. Jesús dice que ha llegado. Claro, en una forma diferente, pero ha llegado. El problema, como dijimos, muchas veces escuchamos más a otros que a la Biblia misma. Según Jesús y los apóstoles, y aún el Antiguo Testamento, el reino ha llegado. Pero muchos dicen que no es así. Que el reino no ha llegado. Por las razones que hemos mencionado y por otras. Insisten en que la película tiene que verse como el tráiler. Exactamente. Que la serie tiene que verse como los avances, desde el primer episodio. O si no, no es la serie anunciada, no es la película promovida. Hay ciertas escuelas de interpretación que nos dicen y nos dirán que el reino no puede haber llegado porque Israel no tiene posesión total de la tierra. ¿Sí? Porque no ha sido reconstruido el templo. Porque no está el imperio global de los judíos. Que Jerusalén no está completamente bajo el control del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero Jesús dice que el reino ha llegado. ¿Viene un día cuando el pueblo de Dios va a tener posesión de toda la tierra? Viene el día. Viene el día donde el pueblo de Dios va a habitar el territorio de Israel por completo y sin oposición. Viene el día. Y de hecho, no solo de ese territorio, sino de toda la tierra. Viene el día. Pero Jesús dice que el reino ya ha llegado y está aquí. Semilla de mostaza, levadura, que va creciendo hasta ser un árbol grande, donde hasta las aves del cielo pueden hacer nidos. Empezó con 12, ahora somos más de 12, al otro lado de la tierra, 2000 años después, el reino va avanzando, va tomando territorio, va conquistando, hasta reyes, príncipes y gobernantes doblan la rodilla. Tal vez no todos, pero sí hay. El reino va avanzando. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que no estamos en un limbo. O sea, Jesús vino, qué bueno que vino, pero tenemos que esperar hasta que llegue otra vez para que cobremos cualquier beneficio de su llegada. No es así. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña
Antiguamente el pueblo anticipaba la llegada del Mesías. Pero ¿saben qué? Llegó. Esta no es época de anticipación. Esta es época de participación. No es un tiempo de espera. Este es un tiempo de cumplimiento. Las promesas del reino de Dios están presentes. Esto es lo que Pedro dijo el día de Pentecostés. Esto es aquello, lo que los profetas profetizaron, de que Dios derramaría su espíritu, de que Dios pondría su espíritu en su pueblo, que escribiría sus leyes en sus mentes y en sus corazones, que desde su vientre saldrían ríos de agua viva. Esto es aquello. Jesús dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cuánta potestad tiene Jesús? Toda. ¿Cuánto más se le puede dar? Nada. Ya tiene todo el poder que él puede tener y que va a tener. Porque tiene toda potestad. Claro, hay más por venir, pero ya está aquí. Si tú me preguntas, Byron, ¿has comido un bistec hacha de guerra? Te tendría que decir, hay dos respuestas, ¿verdad? No, no completamente, pero sí he gustado un bistec hacha de guerra. Riquísimo. ¿Saben que las escrituras dicen que nosotros hemos gustado los poderes del siglo venidero? ¿Lo tenemos en toda su plenitud? Todavía no. Pero lo tenemos. El futuro está aquí. Todo lo que esperamos, todo lo que Dios va a hacer por medio de su Espíritu en el futuro. No va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Pero ¿saben qué? El futuro ha invadido el presente. Y hay personas que están enfermas, que el reino de Dios se manifiesta y están sanadas. Hay personas que están a la puerta de la muerte y Dios las levanta de su lecho de muerte. ¿Todas las veces? No. Pero muchas veces. Porque el reino de Dios y su poder está aquí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque has traído tu reino y tú estás reinando sobre toda nación. Y Señor, gracias porque ya tienes todo poder y te has sentado en tu trono. Nos dices que vayamos y hagamos discípulos. Que vayamos y prediquemos las buenas nuevas de que el reino de Dios ha llegado y que viene. Señor, ayúdanos y bendícenos en esta Navidad a no solo celebrar al Rey, sino a celebrar al reino que ha traído. A no estar nosotros en un limbo esperando, anticipando, sino participando, Señor, probando, gustando la realidad. Gracias por tu bondad. Acompáñanos en este tiempo. En el nombre de nuestro Rey que reina hoy. Amén.